Perfecto, bueno, buen día para todos. Yo hoy lo que les voy a presentar es un poco la visión de anatomía patológica en cuanto al cáncer de cuello uterino. La verdad fue muy difícil hacer un breve resumen para que entre en media horita o un poquito menos. Así que bueno, claramente elegí algunos temas que me parecieron lo más importante para presentarles frente a su especialidad. Bueno, un breve resumen que lo hemos venido viendo desde que empezaron estas charlas es a modo de introducción a epidemiología. Sabemos que el HPV es el agente involucrado en más del 90% de los cánceres de cuello uterino, sobre todo los HPV de alto riesgo 16 y 18. Siempre recordando que la capacidad oncogénica no es la suficiente para el desarrollo del carcinoma, sino que se necesitan otros cofactores, ya sea como el estado inmune del huésped, el tabaquismo, otras infecciones concomitantes, y también tener en cuenta que un poco porcentaje de las pacientes que tienen infección por HPV van a desarrollar cáncer de cuello uterino mediante la adquisición de diferentes otras mutaciones somáticas, ¿sí? Mayormente las que están involucradas en la vía de la fosfoinositolquinasa 3, AKT y PTEN. ¿Por qué no avanza? Sí, no pasó la clase. A ver, ahí va. Listo. Para, que ahora se me salió todo. A ver, ahí seguimos. Bueno, entonces, un poco, no es para que se abrumen con este tema, y esto da, la verdad, que para mucho estudio y con todo el advenimiento de la patología molecular, hay muchas moléculas que se están estudiando, pero yo les puse este esquema un poco para que ustedes entiendan las herramientas que nosotros utilizamos e informamos en cuanto ponemos los resultados de anatomía patológica. Sabemos que el virus del HPV tiene esta estructura que tiene diferentes oncoproteínas, sobre todo las más importantes en el mecanismo oncogénico son la E6 y la E7, y que dentro de la célula normal existe dentro del ciclo celular diferentes proteínas que regulan el pasaje o no a las diferentes fases que terminan en lo que es la proliferación celular. Cuando el HPV se incorpora en el genoma de la célula huésped, lo que hace es que esta oncoproteína E7 se une a la proteína RB, que usualmente está en el ciclo celular normal de la célula, y se libera el factor de crecimiento que hace que se produzca el pasaje de la fase G1 a S y la célula prolifere. Bien, esto lo que hace es, cuando la célula sensa que está proliferando, hay una upregulation de la proteína P16 que inhibe este complejo de ciclina CDK4/6, y lo que hace es tratar de frenar que el E2F haga que el ciclo celular continúe y la célula deje de proliferar. Pero ¿qué pasa? Al estar E6 unido a RB, la acción de la P16 queda trunca. Sin embargo, el ciclo celular sigue, la célula sigue proliferando y sigue produciéndose P16, que es lo que nosotros vemos de forma indirecta cuando hacemos la inmunistoquímica P16. Con lo cual, es un subrogante de lo que está pasando a nivel molecular con esta oncoproteína 7 que se une a RB y provoca toda esta alteración del ciclo. A su vez, como ya sabemos, la proteína 6 se une a la P53, que es el guardián del genoma, que lo que provoca es la destrucción de las células anómalas, y esta acción de la P53 se pierde con la unión de esta oncoproteína viral E6. Entonces también, para ver el mecanismo oncogénico del HPV, este es un esquema muy extendido, del cual yo solo voy a decir que el HPV, para lograr el desarrollo de carcinoma, también lo que va a actuar es a través de bloquear los diferentes mecanismos inmunes de la célula huésped, tanto a nivel de la inmunidad humoral como la inmunidad celular, alterando, ¿sí?, los linfocitos CD8. Esto un poco tiene importancia cuando se empieza a estudiar en los cánceres avanzados, todo lo que es el PDL1, el PD1, porque bueno, ahí se empiezan a buscar frente a todas estas moléculas diferentes blancos que puedan ayudar a frenar la progresión tumoral. Entonces, nuevamente, como les había dicho, esto es un ejemplo de cómo nosotros utilizamos la P16 como subrogante de esta infección productiva por el HPV, en donde acá vemos que hay una upregulation de la P16, que su actividad está trunca por esta unión de E7-RB, y lo que nosotros vamos a ver expresado en el tejido es esta marcación amarronada, que en las lesiones intraepiteliales, como vemos en estos ejemplos de la izquierda, va a ser completa nuclear y citoplasmática en bloque.
¿sí? Estos dos ejemplos son de lesiones intraepiteliales de alto grado, y este de acá arriba, que no exhibe marcación, es una lesión de bajo grado. Entonces acá pueden ver cómo nosotros utilizamos esta herramienta para evaluar si está relacionada la lesión con el HPV o no. Un poco ahora para hablar de lo que es el carcinoma invasor de cuello uterino, yo me voy a limitar a hablar de los cambios que se han hecho en la Organización Mundial de la Salud en la última edición y las recomendaciones y estándares internacionales para los informes de anatomía patológica, que creo que es algo importante para ustedes, para que puedan exigir a sus patólogos informes completos, claros y que sean estandarizados, ¿sí? Que puedan ser entendidos por todos los ginecólogos. Recordamos en la OMS del 2014, la clasificación de los tumores de cuello era bastante extensa y se utilizaba mucho la morfología, la histomorfología de los tumores para clasificarlo. Teníamos tumores de tipo Warty, verrugosos, escamotransicionales, linfoepiteliales, y además también los adenocarcinomas se clasificaban de acuerdo a su morfología. A partir del año 2020, la Organización Mundial de la Salud cambia de paradigma y empieza a clasificar a los tumores, tanto a los escamosos como a los glandulares, de acuerdo a su relación o no con la infección con el HPV. Entonces los divide como carcinomas escamosos HPV relacionados y HPV independientes. A su vez, dentro de lo que son los adenocarcinomas, mantiene lo que es la morfología, porque se ha visto que hay una gran relación entre lo que es la morfología de los adenocarcinomas con su relación con el HPV, cosa que no se ha visto en los carcinomas escamosos. Entonces, los divide también en cuanto a HPV relacionados y a HPV independientes. Y otro gran cambio que se hizo en esta actualización es que remueve de la clasificación de los tumores de cuello uterino a los carcinomas serosos. Con lo cual, si en una biopsia nosotros tenemos histología de un carcinoma seroso, siempre pensar y sugerir o hablar con el ginecólogo de que se estudie bien la cavidad, porque posiblemente ese sea un tumor generado en la cavidad endometrial y no en el cuello uterino. ¿Por qué se hizo este gran cambio en la clasificación? Porque en diferentes trabajos a través del tiempo se empezó a ver que esta relación con el HPV tenía implicancias en cuanto a que los HPV no relacionados se presentaban en estadios más avanzados, que tenían más metástasis linfáticas, que tenían menores sobrevidas libres de enfermedad y menores sobrevidas globales que los HPV relacionados. Es por eso que se hizo este gran cambio en cuanto a la clasificación, que era histomorfológica, de acuerdo a lo que nosotros veíamos en el microscopio, a una clasificación relacionada o no con la infección del HPV. Ahora un poco pues, metiéndonos en lo que son los informes de anatomía patológica, ¿sí? Tomando recomendaciones internacionales y sobre todo nosotros nos valemos del Colegio Americano de Patólogos, que tiene protocolos que son públicos, que son de libre acceso y que los va actualizando. Entonces uno los puede consultar todo el tiempo y mantenerse actualizado y qué es lo necesario informar en cada reporte de anatomía patológica. Esto lo que nos da es información esencial para el manejo de los pacientes, para estadificación, para pronóstico y para que sean estandarizados, ¿sí? Que un paciente pueda irse con un protocolo de anatomía patológica de una punta a la otra del país o incluso fuera y que tenga todos los datos necesarios para que en cualquier lugar pueda ser tratada y estadificada correctamente. ¿Sí? Se delinean los requerimientos básicos, también da recomendaciones que si bien no son esenciales y básicas, son de buena práctica ponerlos e incorporarlos en los protocolos, sobre todo porque algunos se tienen en cuenta para tratamientos y también para tener más información para eventuales estudios a futuro que puedan requerir esa información. Y plantea, sobre todo este artículo, algunos temas controvertidos que al final vamos a ver. El Colegio Americano de Patólogos, si yo lo pongo y le dedico una filmina entera, es porque es el protocolo que nosotros utilizamos. Sí, es lo que nos pone y lo que está remarcado en verde son los ítems que nosotros obligatoriamente tenemos que poner porque van a tener implicancia en cuanto a la estadificación. Y los que están en amarillo son sugerencias que en general las ponemos porque, como les dije, algunas ya se han visto que están empezando a tener implicancias pronósticas y otras también en cuanto al tratamiento, ¿sí? En cuanto a la infiltración perineural, se ha visto que no tiene impacto pronóstico. Yo por lo menos en los informes la sigo poniendo. Y vamos a empezar a ver, a desglosar un poquito esto de lo que es el protocolo CAP y las diferentes ítems que nosotros vamos evaluando.
En cuanto al tamaño tumoral, o sea, lo que nos da el T de la estadificación, vamos a tener el tamaño tumoral y obviamente la evaluación del compromiso de otras estructuras y órganos. En este caso, esta fotografía es un tumor ya que lo vemos macroscópicamente visible, y en este punto lo que quiero comentar es que el tamaño nosotros lo vamos a dar, si un tumor es así, como vemos en la fotografía, lo vamos a tomar de manera macroscópica. Obviamente, después con los tacos que le vamos a dar inclusión para la microscopía, vamos a constatar que toda esta lesión sea tumor, entonces ahí vamos a tener el tamaño. Siempre valorar, como les dije, la macro con la microscopía. En todos los especímenes vamos a tomar un tamaño, ya sea de conolip o de esterectomía. ¿Sí? Si tenemos lesiones multifocales, tomarla de mayor tamaño, esto lo vamos a volver a ver. Y tener en cuenta que en algunas lesiones, que esto también lo vamos a hablar más para el final, vamos a tener que tomar, ¿sí? en vez de la infiltración, el tema del espesor tumoral, en aquellas lesiones que son más bien exofíticas, ¿sí? Y no tienen tanto crecimiento endofítico. Un poco como un gráfico, acá tenemos cómo nosotros después tomamos la medida. Y la más importante que tenemos que tener en cuenta es la medida de la infiltración en profundidad, que es esta que está puesta acá con la letra A, que esta es la que va a comandar la estadificación. Las otras medidas de extensión horizontal, si bien en un momento se tomaban para la estadificación, ya no son, no hacen que se cambie el estadio. Entonces, la más importante es la profundidad de invasión y obviamente el tamaño global de la lesión. Y después, obviamente, otra de las cosas importantes es determinar el subtipo histológico, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos que tenemos un carcinoma escamoso, nuevamente, como vimos en el nuevo cambio, tenemos que determinar si es HPV dependiente o independiente. Eso en el medio que lo podamos hacer, ¿no? Actualmente, en la gran mayoría de los laboratorios cuentan con inmunohistoquímica para P16, así que esto, la verdad que la gran mayoría lo están pudiendo hacer. En cuanto a lo molecular, no tantos laboratorios lo hacen desde el punto de vista molecular, y en realidad lo molecular es importante en los tumores HPV independientes, que son los menos frecuentes, pero que para decir que un tumor es HPV independiente, sí o sí tenemos que tener una técnica de alta sensibilidad, que es la molecular, para decir que fehacientemente esa lesión no está relacionada con HPV. Sin embargo, aquellos laboratorios que no cuentan con P16 pueden directamente poner como diagnóstico carcinoma escamoso, NOS, ya que si bien tiene implicancia en cuanto al pronóstico y evolución, y como les dije, sobre vida libre de enfermedad y todos estos datos sacados de trabajos publicados, no hay diferencia en cuanto al tratamiento. Un poco recordar, o sea, si bien que esto lo pongo acá porque a veces hay patólogos que siguen poniendo en la descripción o en el diagnóstico incluso patrones histomorfológicos, o sea, clasificación, y esto genera a veces un poco de confusión. Ustedes sepan que uno lo puede seguir poniendo, lo puede hacer las descripciones, pero estas diferentes variantes de carcinomas escamosos no tienen ninguna implicancia pronóstica, no se ha visto eso, y lo más importante es clasificarlos en HPV dependientes o no dependientes, ¿sí? Como ven, pueden encontrar clasificaciones de carcinoma escamoso queratinizante, no queratinizante, lo que son los basaloides, que son estos tumores, como vemos acá, sólidos con necrosis central, que las células remedan a la capa basal, por eso se llaman basaloides, son bien hipercromáticos. Las lesiones que son papilares, que remedan los carcinomas transicionales de la vejiga o de todo el tracto urotelial. El tipo huertio condilomatoso, que en general son lesiones bastante exofíticas y tienen un crecimiento de infiltración a modo bulboso del estroma, y los linfopitelioma-like, que combinan parte escamosa con un componente linfoide bastante prominente. Lo importante de estos casos es, en general, para el patólogo, por ejemplo, los linfopitelioma-like, hacer el diagnóstico diferencial de que no sea un compromiso por un linfoma a nivel de cuello uterino, que si bien son poco frecuentes, existen. Bueno, esto es un poco lo mismo que dije antes, y tener en cuenta que nosotros no podemos desde la histología saber si está relacionado o no con el HPV, ¿sí? Si bien acá, como dice, histológicamente los no HPV relacionados suelen hacer más queratinización y se dan en pacientes de mayor edad, no podemos decir solo por la histología, si no tenemos la inmunohistoquímica al menos, si tiene relación o no con el HPV. Diferente es el caso de los adenocarcinomas invasores, que son un menor porcentaje de los tumores de cuello uterino.
Sin embargo, no sé la experiencia, si quieren, después de la clase me cuentan, estamos viendo bastante más casos de adenocarcinomas. Ahora actualmente, o por lo menos en los últimos casos que nos han tocado, tenemos más cantidad de adenocarcinomas. Y esto sí, en este caso, la morfología nos va a ayudar a saber si son relacionados o no con el HPV. Si nosotros vemos adenocarcinomas actuales de la histología, vellos glandulares, mucinosos, estos de los de tipo intestinal o de célula anillo de sello, los tumores de tipo SMILE, neuroendocrinos o adenoides basales, vamos a saber que son HPV relacionados. Nosotros de rutina siempre le hacemos para confirmar esto la técnica de P16, para así queda constatado que tiene relación con el HPV. Sin embargo, no es necesaria y cuando vemos un carcinoma endometroide gástrico de células claras o mesonéfrico, ya sabemos que estos tumores son HPV no relacionados o negativos. Pasando a lo que es el grado tumoral, que si bien la CAP, por ejemplo, solicita que nosotros lo sigamos poniendo, si bien no es obligatorio documentarlo, no hay un consenso establecido de cómo graduar los tumores, ni tampoco un sistema de graduación particular que se recomiende, porque no muestra correlación con el comportamiento biológico. Lo seguimos poniendo tomando en cuenta 3 graduaciones, ¿sí? Sobre todo para los carcinomas escamosos, teniendo en cuenta los grados de queratinización que presentan y también teniendo en cuenta la atipia celular. Sin embargo, siempre recordar que no hay un consenso establecido que diga que de tal punto a tal punto es grado 1, tal punto a tal punto grado 2, tal punto a tal punto grado 3, ¿sí? Sin embargo, en algunos de los adenocarcinomas hay diferentes publicaciones que consideran que el grado sí tiene un factor pronóstico. Tampoco hay un consenso, pero se homologa a lo que nosotros utilizamos en el endometrio, ¿sí? De acuerdo a la formación o no de glándulas y componente sólido que tenga, y también al grado de atipia nuclear. Muy importante, y esto en muchos informes de anatomía patológica todavía no lo ponen, si bien en CAP lo recomienda, pero no es obligatorio, es de buena práctica ponerlo, están los patrones de invasión del doctor Silva, ¿sí? Que se utilizan los adenocarcinomas HPV relacionados. ¿Qué es esto? Es un sistema que ahora vamos a ver cómo se utiliza, nos ayuda a predecir con mayor certeza la posibilidad de metástasis ganglionares en comparación con la profundidad de invasión. Y lo más importante es que se considera un sistema bastante más reproducible que la medida de la profundidad de invasión, por lo que pasa en los adenocarcinomas, que a veces es muy difícil el límite entre lo que es el adenocarcinoma in situ y evaluar desde dónde sí está la porción invasora. Y también se asocia riesgo de recurrencia y sobrevida. Este cuadrito es para que vean gráficamente cómo es el patrón de Silva. Recordar que solamente se hacen los tumores HPV dependientes. Tenemos 3 patrones que se clasifican con letras A, B y C. El patrón A es un patrón glandular, que son glándulas bien formadas, bien delimitadas. El estroma es poco desmoplásico. Como característica, no tenemos que ver invasión linfovascular, ¿sí? Y hay ausencia de células sueltas que se desdiferencian del tumor principal. En cuanto al patrón B, empezamos a ver grupos celulares, que en el gráfico se ve mejor. Vemos como de la glándula empiezan a salir estos grupos de células que son más sólidos, desdiferenciados, con una reacción alrededor desmoplásica e inflamatoria que va a llamar la atención. Sin embargo, es una invasión destructiva focal y temprana y puede haber o no invasión linfovascular. Y ya vemos cómo cambia el patrón C, es un patrón extensamente destructivo, tiene bastante componente más sólido, puede tener crecimiento de aspecto micropapilar, que son estas estructuras que hacen una hendidura o retracción alrededor del estroma, y puede tener invasión linfovascular o no. Pero como vemos aquí, de acuerdo a los diferentes patrones, vemos la posibilidad de metástasis en los ganglios, que es mucho mayor a medida que avanza el patrón. Siguiendo con cómo evaluamos el tema de la estadificación, vamos a evaluar si tenemos las piezas completas, el compromiso de otros órganos o la extensión de la invasión. Y en esto quiero hacer un punto para ustedes muy importante, que las piezas vengan bien fijadas. La diferencia que hay entre una pieza bien fijada y una pieza que viene toda, o sea, como si fuera contracturada, donde no podemos definir dónde está un parámetro y dónde está el otro, la verdad que dificulta mucho la evaluación. Entonces, idealmente nos encantaría recibir las piezas de esta manera, estaqueadas en un telgopor, ¿sí? En donde, sí, o sea, si saben hacerlo, nosotros preferimos que no abran las piezas,
Pero bueno, si abren la pieza, la abren así, la pueden estaquear en donde podamos determinar bien dónde están los paramétrios, el mango vaginal. Y esto es lo que vamos a evaluar nosotros cuando tenemos un tumor de cuello uterino. Como vemos acá, se le hizo tiene el color azulado porque se le realizó técnica de ganglio centinela. Y lo que vamos a evaluar es el compromiso o no del mango vaginal, el compromiso o no de los paramétrios, ¿sí? El compromiso o no de los anexos, y en cuanto a la vejiga y al recto, esto va a ser una estadificación preoperatoria, que en general, si se sospecha, se van a tomar biopsias de los diferentes órganos, y ahí lo vamos a evaluar desde el punto de vista histológico, obviamente. En cuanto al N, que es el estado ganglionar, es un factor pronóstico muy importante. Nos tenemos que consignar el número de ganglios totales que tenemos y si tenemos comprometidos, cuántos están comprometidos. La presencia o ausencia de extensión extraganglionar hacia los tejidos blandos periganglionares. El tamaño de las metástasis, ¿sí? Si son células tumorales aisladas, si son micrometástasis o macrometástasis, y determinar y especificar en qué ganglios están las metástasis, ¿sí? Obviamente estos los tenemos que recibir nosotros rotulados desde el quirófano. Y algo muy importante para tener en cuenta es este tema de la ultraestadificación o ultrastaging del ganglio centinela. ¿Esto qué significa? Es el corte en niveles del ganglio con estudio eventual de inmunohistoquímica con queratina. En cuanto a lo que es la ultraestadificación y los protocolos recomendados para lo que es el ultrastaging del ganglio centinela, no hay un protocolo estandarizado para todos que se diga, bueno, acá y en todo el mundo se usa este protocolo. Hay diferentes protocolos. Nosotros, como trabajamos con el protocolo CAP recomienda que por cada corte negativo de hematoxilina se deben hacer 2 cortes en 2 niveles separados de 50 micrones, uno para H y el otro para inmunohistoquímica, ¿sí? Nuestro protocolo en general lo homologamos en cuanto a los niveles en la mama, hacemos cortes en 3 niveles y le hacemos citoqueratina en el último nivel. Y un poco esta es la gráfica, como nosotros tomamos el ganglio centinela, hacemos los cortes en paralelo al eje mayor, en perpendicular, perdón, al eje mayor. Lo ideal es que sea una distancia de 2 milímetros los cortes. Se cortan acá, este es el ejemplo de cuando lo vemos con HE, y si es negativo, sigue para el protocolo de cortar en niveles. Se dejan, como yo les dije, estos 50 micrones, o depende del protocolo un poco más, se vuelve a cortar y así sucesivamente depende del protocolo que tengamos. Pero es un poco para que entiendan lo que nosotros llamamos ultrastaging. ¿Y por qué se ha visto que esto es útil? Es porque se demostró que hasta en un 27% de los cánceres de cuello en estadio temprano tienen compromiso del ganglio centinela y que esta ultraestadificación incrementa la sensibilidad de la detección de las metástasis. Sin embargo, sí se sigue remarcando en este trabajo es que no hay un protocolo universal y se sugiere que cada centro adopte su protocolo. En cuanto a la invasión linfovascular, sí, buscarla porque es un factor importante, es un factor independiente de pronóstico adverso, sobre todo en los estadios iniciales. ¿Sí? No se recomienda de rutina, acá puse una foto para que vean la realización de inmunohistoquímica para evaluar y confirmar que lo que estamos viendo sea una pared vascular en donde está el nido tumoral. ¿Y esto por qué? Porque a veces nosotros podemos ver retracciones estromales que nos hagan imágenes de pseudoembolias, pero bueno, en general no se recomienda sobre todo el estudio de hematoxilina eosina. Y para finalizar un poco, esto creo que es bastante importante y por ahí ustedes tendrán sus dudas particulares, pero hay muchas controversias planteadas, sobre todo con el tamaño tumoral. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una pieza de conización en donde posiblemente se haya resecado por una lesión intraepitelial de alto grado, encontramos en el cono un carcinoma invasor. Este carcinoma invasor presenta margen positivo, ¿sí? Y después viene la pieza y tenemos tumor residual. ¿Qué hacemos con el tamaño? ¿Sí? En cuanto al tamaño, lo que se sugiere es que se sumen los tamaños de las dos piezas, pero sí la profundidad de invasión se va a tomar la mayor que haya entre las dos resecciones. Por ejemplo, para que lo entiendan, le puse un ejemplo, si en el cono la lesión mide al menos 7 milímetros con una profundidad de 4 y márgenes comprometidos, y en la esterectomía tenemos una lesión de 5 milímetros con una profundidad de 6 milímetros, el tamaño final y la conclusión final para la estadificación va a ser que la lesión mide 12 milímetros, que son esos 7 más 5, con una profundidad de invasión de 6 milímetros, que es la profundidad máxima que vimos en la pieza de histerectomía. Obviamente esto es en el escenario ideal, que tengamos las dos piezas en el mismo centro o que contemos por ahí con el
la información de un protocolo que se haya hecho en otro centro. En cuanto a los tumores multifocales, ¿sí? Hay que tener en cuenta el foco de mayor tamaño y se va a medir y tomar en cuenta la profundidad de invasión de ese foco para la estadificación. Y sobre todo este tema de las lesiones exofíticas, que son predominantemente con un crecimiento exofítico, pasa mucho con los adenocarcinomas, que por ahí tienen un pedículo invasor muy pequeñito, se sugiere medir el espesor tumoral y aclarar que nosotros estamos midiendo en el informe el espesor tumoral. Muchas veces podemos tomar las dos medidas, como puse acá en la fotografía. Esta es la pared del cuello uterino y esta es la lesión tumoral. Entonces vemos que acá ¿sí? Tiene un pedículo muy pequeñito de infiltración del estroma, pero crece más que nada hacia afuera. Entonces nosotros si tenemos que tomar ¿sí? desde la superficie hasta la profundidad de invasión, nos va a dar una medida mucho mayor a que si tomamos desde el epitelio normal hacia la profundidad, lo que sería la profundidad real de invasión. Así que, bueno, esto es un poco de los temas controvertidos que se plantean en los diferentes trabajos en cuanto a las estadificaciones. Y bueno, nada, como resumen de lo que vimos los cambios de actualizaciones de lo que es la Organización Mundial de la Salud. Este gran cambio fue en cuanto a la relación o no con el HPV. Fuimos viendo los diferentes ítems que usamos en patología para hacer un buen informe completo. Y creo que la conclusión más importante que tienen que llevarte de esta charla de anatomía patológica, que obviamente es como un pedacito muy chiquito, la patología de cuello uterino da para un montón, pero bueno, yo creo que les quise resumir acá la necesidad de informes de anatomía patológica completos, claros, siguiendo una nomenclatura internacional, que sean sinópticos, que no sean, a veces algunos patólogos por ahí nos enseñan desde la residencia a ponernos muy descriptivos con las cosas, y en la actualidad necesitamos ser sinópticos, que sea clara la información para que esto pueda ser reproducible. Así que bueno, nada más, si tienen preguntas, seguí justito con la hora, ¿eh? Bueno, bárbaro, Gise. Muchas gracias, muy interesante. La verdad que sí, totalmente de acuerdo. Vemos a veces informes, pacientes que nos traen de afuera, de otro lugar, de otra provincia, lo que sea, y les debe pasar a todos acá, tener algo que no está totalmente estandarizado. Te cuesta seguir el orden y a veces incluso se olvidan de informar. No sé, muy frecuente encontramos que te olvidan de informar de invasión linfovascular y algunos también esos detalles. Muy bueno. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Hola chicos, Jerónimo habla. Hola, Jero, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan? Aprovecho antes de entrar a la cirugía, le quiero preguntar a la doctora un poco, una de esas últimas diapositivas que puso de los tumores exofíticos, muchas veces se genera esa controversia con la nueva clasificación, un tumor exofítico a lo mejor de 1 centímetro y que invade 4 milímetros. ¿Cómo qué estadio le pondría la doctora en su informe? Mira, a ver, esto es como un tema y de hecho, o sea, siempre que me encuentro con otros patólogos que hacen así como patología de cuello uterino, me pongo a discutir este tema. Muchas veces no, o sea, a ver, cuando son los tumores así exofíticos, o sea, acá recomienda que nosotros pongamos el espesor. A ver, hay dos posibilidades. Si yo ya tengo la profundidad de invasión, que son 4 milímetros, o sea, yo tomaría los 4 milímetros para estadificarlo. Porque de hecho el tamaño, o sea, por el ejemplo que me diste, no le cambiaría el estadio por tamaño. O sea, el problema mayor se genera cuando uno no puede, por impedimento en cuanto histológico, medir esa profundidad de invasión. Yo creo que ahí está el problema más grande, en donde vos no podés, o sea, medir esa profundidad de invasión y solo tenés un tumor exofítico y ahí medís el espesor tumoral. Hay un artículo del 2021 de la Sociedad Internacional de Ginecología que lo que sugería cuando uno no podía medir el tema de la infiltración en profundidad y el espesor superaba los 5 milímetros, pasar el estadio al 1B. Esto es una sugerencia de un artículo, no está en los protocolos estandarizados, o sea, y en varios artículos que leí, este del 2021 de esta Sociedad Internacional de Ginecología fue el único que sugería eso, que si uno ve un espesor de más de 5 milímetros, o sea, tendría que uno pasar, o sea, poner un estadio 1B.
Bien, podría tener que ver, porque muchas veces en las discusiones que cuando agarramos la nueva estadificación, si puede tener que ver la macroscopía o no. O sea, si tiene un tumor macroscópicamente visible, ¿pierde valor esa profundidad de invasión o sigue siendo importante? No, a ver, depende, viste que es como que la profundidad de invasión comanda la diferencia de estadiaje en los estadios iniciales. Después, si el Claro. tumor vos tenés de más de 4 centímetros ya visible, ya la profundidad de invasión sería anecdótica, básicamente. Sí, no, pero me refiero a los tumores chicos. Un tumor de 1,5 centímetros. Sí. Y que No vos sé si tenés, o porque sea, para mí por ahí a veces es discutible un tumor de 1,5 centímetros, por más de que sea una profundidad de invasión muy chiquitita. O sea, la nueva estadificación te dice que uno debería descartar la extensión en superficie o el tamaño y basarse solamente en la profundidad. Pero yo muchas veces lo interpreto eso como a los pequeños tumores, ¿no? Tumores pequeños para diferenciar entre un 1A1, un 1A2 y hasta un 1B1. Ahora tenés un tumor de casi 2 centímetros, me parece que ahí la profundidad de invasión, no lo tengo 100% claro, pero me parece que ahí puede perder valor y es que respecto a la me parece estadificación que y ahí gana. claro, es un tema controvertido. Por eso te digo, ahora cuando yo estaba leyendo, algunos autores dicen que más de 5 milímetros, en cuanto, por ejemplo, como podría ser tu caso, de 1 centímetro, ponele, ya ellos, a pesar de que vos veas poca infiltración en el estroma, le pasan el estadio al 1B. No sé si se entiende. O sea, como que ellos también Claro. tienen esta cosa de un tumor tan grande, pero que infiltre poquito. O sea, me genera dudas si tenerlo en un estadio más bajo que el que le correspondería. Doctora Romero, yo le hago sumado a lo muy buena la clase, Vanessa, perdón que la tuteo, pero la conozco. Bueno, ahí dice Vanessa Romero Caini. Ay, sí, pero dígame Cistel, por favor. Sí, sí. Te hago una consulta. Sumado a lo que dice el doctor Costa, vos tenés una invasión de 6 milímetros, pero el tumor mide... No se escucha, Fede, bien lo que está diciendo. ¿No se escucha? Era un poquito más fuerte. Vos tenés una lesión tumoral que invade 5 milímetros, pero el tumor mide, pediculado, mide 2,5 centímetros y no tiene hijos la paciente. ¿Qué informás? Y yo, ¿qué estadio te informo? Y no sé, yo te pongo los datos y lo discutimos. Básicamente es un poco ese el concepto. Porque... Bueno, y esta pregunta va para Jero, va para Diego, va para todos. El tumor tiene una invasión estromal de 6 milímetros. Es pediculado y mide 2,5 centímetros fuera del pedículo. Y no tiene hijos. ¿Qué le ofrecen a la paciente? ¿Diego, Jero o cualquiera? Yo esto siempre lo discuto, y no sé si está Gonza ahí, siempre lo discutimos Sí. entre nosotros que nos peleamos. Yo creo que si tenés una resonancia que no tiene ningún ganglio sospechoso y es un tumor pediculado y vos sabés que tenés una infiltración de muy pocos milímetros, podrías obviamente optar por hacer una adyuvancia o directamente hacer una traquelectomía. En nuestro caso se discute mucho en los comités, pero habitualmente se toma la iniciativa de conservarle la fertilidad, tanto quirúrgica como después la segunda parte de criopreservación de ovocito, etc. Pero con respecto al tratamiento y la cirugía se le hace. Perfecto. Pero, Fede. perdón, me voy, pero lo que agrego a lo mejor, Fede, a eso es, vería el resto de las variables anatomopatológicas, si tiene invasión linfovascular, algunas otras cosas como para considerarlo. Desde el punto de vista del tratamiento local, creo que le diría que la señora tuvo mucha mala suerte porque nos pone a nosotros en un problema y creo que ahí por ir, como dice Diego, trataría de discutirlo, no solamente entre nosotros, sino incluso con el paciente. Y explicarle la dificultad que nos plantea el caso de ella puntual y hacerla partícipe de cuál puede ser la estrategia a elegir. Porque aún así, pacientes sin hijos te van a decir que prefieren sacar el útero. Y de hecho, perdón, tiro un último comentario. De hecho, te voy a poner la pregunta al revés. Vos operaste una paciente pensando que tenía un tumor menos de 2 centímetros, con poca infiltración del miocérvix, lo que sea,
y te encontrás con este escenario que plantea Fede. ¿Vos le irradiás a la paciente, la operás o le conservás la fertilidad? O sea, ves que tenés un tumor que fue bien exofítico, bien pediculado, con poca infiltración, ganglios negativos. ¿Qué haces con esa paciente? Ahí te fijas, Diego, justamente en los factores anatomopatológicos, los criterios los criterios de oncoseguridad. En este caso vas a ir a los de riesgo intermedio. El problema es, médico legalmente, si vos podés ofrecer a una paciente con un tumor pediculado que tenga los factores de riesgo intermedio, solamente la invasión estromal, si le podés ofrecer médico legalmente un tratamiento conservador, si mide 2,5 centímetros el tumor. Ese es el problema. Obviamente que entre todos los médicos vamos a hacer una tener y plantear, bueno, esta paciente podría, ya que tiene factores de riesgo intermedio, tiene uno solo, no tiene invasión linfovascular, el tumor es menor a 4 centímetros, o, en este caso, es mayor a 2, pero menor a 4, pero solamente a los fines oncológicos tiene 5 milímetros. Yo me buscaría los criterios anatomopatológicos, pero a las de la ley, o a las normas de oncoseguridad, estarías bien, pero en tamaño tumoral, creo que eso no está discriminado. ¿Me explico? La oncoseguridad fue... Sí. A ver, Fede, ¿puedo opinar? ¿Quién habla? ¿Puedo? Sí, Gonzalo. A ver, con respecto a lo primero que plantea Jero, yo creo que Figo es muy estricto y muy claro en cuanto a las medidas para estadificación. Un tumor que tiene 4 milímetros y que no pasa los 2 centímetros es un estadio 1 a 2. Más allá que pueda tener, digamos, todas las variantes que nosotros podamos creer de cómo se puede llegar a comportar el tumor, creo que la estadificación Figo, que es por la que nosotros nos guiamos, es clara. Y en cuanto a si el tumor es pediculado o no es pediculado, claramente no está ni en ningún guideline propuesto como posible de conservar, ninguno. Y el único trabajo que habla de tamaño tumoral es el CONCERT, y no dice si son pediculados o no son pediculados, creo que no hay ninguno pediculado, pero no hay otro trabajo que te avale para conservar un 25 milímetros. Ahora bien, si uno ofreciera una conservación, estoy de acuerdo con Diego, en donde no le plantearía, por ejemplo, un cono centinela, sino le plantearía una traquelectomía radical que puede exceder un poco los 2 centímetros. Entonces, en cuanto a oncoseguridad y en cuanto a buscar un resguardo del punto de vista médico-legal, no lo va a tener. Eso en general se plantea como para estudios de investigación o bien algo que te tolere más resección, como podría ser una traquelectomía radical. Esa es mi postura, eso es lo que yo pienso. No, Gonza, estoy de acuerdo con vos, con Diego, con Jero. A lo que voy es, que quiero ir con esto, la importancia del cáncer ginecológico, y en este caso la preservación de la fertilidad, de los ateneos multidisciplinarios y obviamente plantear a la paciente. Lo que vos decís de la evidencia es la evidencia, eso está más que claro y no la podés refutar porque nosotros nos basamos en eso. Pero estos casos pasan y a los que hacen cáncer ginecológico le pasan mucho más frecuente. Y la importancia del patólogo, de tener un patólogo, como dice G, que sepa informar, como dijo Agus, lamentablemente, y en Buenos Aires, y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, tenemos patólogos que no están entrenados en un correcto informe anatomopatológico o que pasan pautas claras de que se ven informados. Por eso la importancia muchas veces de que si el patólogo ginecólogo sabe mucho, que sea bidireccional a la hora de, si este ginecólogo por ahí no es ginecólogo, que le informe y viceversa. ¿Me explico? Sí. Sí, sí. Sí, está bien. Es filosófico el planteo y creo que si uno no quiere tener problemas, debe manejarse dentro de las medidas de oncoseguridad y demostrado. Lo demás son casos que se va de lo habitual y creo que por más que vos le hagas firmar un consentimiento al paciente, si vos a esa paciente, por ejemplo, le querés hacer un cono centinela y anda mal, por más que vos le hagas firmar un consentimiento vas a tener problemas. Creo que esa paciente que excede los límites, por más que nosotros sepamos que no es lo mismo un exofítico que un invasor
en el cuello propiamente dicho, deberíamos hacerle una traquelectomía radical. Este ejemplo en particular, después podemos discutir muchos otros ejemplos. Bueno, Bueno, ¿alguien más perfecto. tiene alguna pregunta? Sí, Nelson. Bueno, perfecto. Entonces, por honor al tiempo.